bienvenidos a un nuevo programa de Punto Convergente TV. En este informe especial vamos a explorar el Mindful Eating, un enfoque que transforma la relación de las personas con su alimentación. El modo en que comemos y lo que elegimos consumir son fundamentales para una alimentación saludable y consciente. Expertos en nutrición y salud explican cómo nuestras elecciones alimentarias impactan en nuestra vida diaria y sugieren cambios que podemos implementar para mejorar nuestro bienestar. La forma que tenemos de alimentarnos saludablemente los argentinos se basa fundamentalmente en lo que son las guías alimentarias de la población argentina. Estas guías están graficadas mediante como su nombre lo dice, unas gráficas en donde están los diferentes grupos de alimentos. Ahí nosotros deberíamos consumir un mayor predominio de verduras y frutas, que es rica en vitaminas y minerales. Dentro de esta gráfica también están las carnes, están los lácteos, los cereales y las legumbres, los aceites y los azúcares o dulces. Pero tenemos la ventaja que en estas mismas gráficas tenemos la incorporación en el centro del agua. Fundamentalmente es más que importante para nuestra salud. Una alimentación saludable primero debe aportar todos los nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales del cuerpo. Y principalmente debería estar compuesta esta alimentación por alimentos principalmente más de origen vegetal, ¿no? Donde ahí vamos a llamar lo que es las frutas, las verduras, granos enteros, legumbres, grasas saludables. Y también vamos a pensar en esto de que hay ciertos nutrientes críticos, que sería la sal, el azúcar, las grasas saturadas, que deberíamos bajar el consumo. La Organización Mundial de la Salud promueve una alimentación con más alimentos de origen vegetal y menos de origen animal, lo que representa un nuevo paradigma en la alimentación. Este cambio tiene que ver un poco este nuevo paradigma de la alimentación que va a favor de mejorar la salud de la población y también la salud ambiental por el cambio climático que hay, y pensando en esto de el consumo que genera la producción, ¿no? La producción de carne vacuna y alimentos de origen animal, ¿no? Es responsable de alrededor de un 25-30% de la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, promoviendo un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, estaríamos reduciendo el impacto ambiental. La OMS reconoció que aún gran parte de la población consume muy poco frutas y verduras. Está la encuesta nacional de factores de riesgo, donde hay uno de esos ejes es la alimentación. Y dentro de eso ahí estudiaron el consumo de frutas y verduras y se estableció que en nuestro país el consumo es alrededor, se llega en un 6% de la población llega a cubrir, ¿no?, la recomendación de consumir 5 porciones al día, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que deberíamos llegar más o menos a incorporar medio plato de verduras en cada comida y alrededor de 3 frutas al día. Lo que se está viendo es que las personas no llegan a consumir ni siquiera una fruta al día. Los alimentos que se venden hoy no son alimentos, son productos comerciales. Están diseñados para ser comercializados, para ser vendibles, para que sean más ricos, más palatibles, que sean más crocantes, que cuando vos los mastiques se te prenda el cerebro, digamos, de endorfinas por lo rico que está, pero además tienen robadores del sabor para que enseguida vos quieras seguir comiendo más. Entonces son productos, no son alimentos, con lo cual uno diría, bueno, si yo adquiero todos los días de mi vida alimentos industriales, procesados, digamos, con alto índice glucémico, con inclusive ingredientes que ni sabemos que tienen, porque en realidad cuando uno va a ver la lista de ingredientes no está todo publicado hoy. Entonces,
Eso es lo que te condiciona a adquirir enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular empieza, digamos, a acumular colesterol depositado en formato de placas adentro de las arterias, como si fuese el sarro de una cañería. El exceso de consumos de azúcares, de grasas saturadas, de sal, hace o predispone a la persona de tener estas enfermedades, ¿sí?, de transmisión, ¿sí?, que son enfermedades no transmisibles, ¿sí?, que son las que adquiere con una alimentación o con falta de hábitos que sean saludables. Y las consecuencias de eso lo estamos viendo en el aumento de lo que es más que nada el sobrepeso y la obesidad, ¿no?, que hasta ahora, si no, vamos a ver las estadísticas que marcan que al 2018, que sería previo pandemia, estaríamos alrededor de entre, digamos, de 10 personas, 6 con obesidad o sobrepeso, sería exceso de peso. Me imagino ese dato habrá incrementándose en este último tiempo y se estima ahora que para el 2030 ese dato pasaría de 6 a 10 a 1 de cada 3 personas va a tener exceso de peso. La enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en todo el mundo, lejos, después viene el cáncer, la enfermedad respiratoria, los accidentes de tránsito, bueno. Es una enfermedad prevenible que básicamente sería el infarto, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Es una enfermedad prevenible que está asociada al estilo de vida, básicamente, a la mala alimentación y al sedentarismo. Es una enfermedad que al ser vascular termina afectando a todos los órganos del cuerpo. Por eso uno piensa en el infarto o en el ACV, pero también en realidad a largo plazo trae enfermedades degenerativas cerebrales precoces, digamos. La gente empieza con demencias a edades más tempranas, trae disfunción sexual, trae trastornos del sueño, es decir, que a largo plazo afecta a toda la economía. Así que yo te diría que hoy los hábitos alimenticios y el sedentarismo serían la principal causa o factor de riesgo que condiciona a la principal causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Otra de las consecuencias que presupone el sobrepeso es la hipertensión. El sobrepeso te lleva a largo plazo a la hipertensión y un corazón que tiene que latir cada vez con más presión, hacer más fuerza en cada latido, es como si fuese al gimnasio, se empieza a hipertrofiar. Es el primer signo de la modificación del corazón por la hipertensión, del remodelado cardíaco. Ese corazón primero se hipertrofia, se hace más grueso, después se agota, se fibrosa y se dilata. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Es decir, que la historia natural de la mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares termina siendo la insuficiencia cardíaca. Para mejorar o modificar malos hábitos alimenticios, se debe recurrir a un profesional de la salud que esté especializado en el tema y no tomar hábitos o costumbres que no estén avalados por un profesional. En base a lo que nos puede decir el profesional, nosotros tenemos que ver qué cambios paulatinos podemos ir haciendo. Cambios del hábito, de la forma de por ahí de incorporar, sí que sean las verduras y las frutas, cambios de hábitos de poder incorporar más actividad física, cambio de hábito de incorporar más agua, que no necesariamente tiene que ser un cambio drástico. Nosotros podemos ir haciendo cambios paulatinos para que sean más beneficiosos para nuestra salud. El hábito alimentario incluye, digamos, en él intervienen diferentes acciones, ¿no? Entonces pensamos en esto de las cuestiones más personales, familiares, vinculares y también del entorno, ¿no? Entonces primero tenemos que ir a lo más mínimo, a lo que yo puedo hacer, a lo que uno puede ir cambiando en el día a día. Entonces ahí vamos a pensar un poco en esto de cómo poder incorporar un poquito más de frutas, más verduras, legumbres, tratar de empezar a cocinar un poquito más, a elegir comidas más caseras y menos procesadas o menos delivery. Una ayuda para saber qué es lo que estamos por consumir es la ley de etiquetado frontal. A través de los octógonos podemos identificar
qué es lo que estamos por consumir. La ley de etiquetado es una advertencia que se le está haciendo al consumidor en aquellos alimentos que tienen un exceso de grasas saturadas, un exceso de grasas totales, exceso de sodio, exceso de azúcares y exceso de calorías, ¿sí? También está la advertencia puntualmente para niños y niñas, que es el contenido de edulcorantes y de cafeína de las bebidas generalmente y de algunos alimentos. El consumidor está en todo su derecho de poder elegir o de elegir lo que quiere, pero sí me parece sumamente importante esta advertencia que tiene a lo que está consumiendo. Hay que tener en cuenta qué otros factores también intervienen en nuestra forma de alimentación. ¿Cómo es el momento que yo dedico a la comida, ¿no? Si me siento, si disfruto del plato o si es algo medio como un trámite que estoy haciendo para seguir el día. O incluso hay gente que me ha comentado que come, digamos, en el auto porque tiene que ir de un lado hasta el otro. Entonces, ese alimento comido en una situación así más de estrés, no se va a digerir de la misma forma que si vos lo comés en forma cuando estás calmo, sereno, consciente de lo que estás comiendo. Entonces yo creo que también es tanto importante a lo que comemos como a cómo lo comemos. Y muchas veces lo que hacemos frente a un plato de comida, le transmitimos a ese plato de comida ciertos estados emocionales que tenemos. Muchas veces nos encontramos comiendo, ¿sí?, por angustia, por felicidad, por enojo, y otras veces no comiendo por las mismas sintomatologías, ¿sí?, o las mismas patologías. Por eso lo que nosotros tenemos que ver y ser conscientes es que frente a un plato de comida, el plato de los alimentos no es que va a calmar nuestro estado emocional, sino que el alimento nos va a nutrir. Los estados emocionales los vamos a tener que ver con los aspectos psicológicos. Uno está, o sea, integralmente, holísticamente, en un estado de bienestar o un estado de desequilibrio patológico. Entonces, como la salud es un estado integral, yo creo que cuando uno habla de prevenir o justamente de buscar un antídoto al estilo de vida moderno, que es lo que enferma básicamente, el estilo de vida es lo que enferma es entonces los hábitos alimenticios, los malos hábitos, el sedentarismo y la mala gestión de las emociones, el estrés, de alguna manera. Entonces ahí tenés el equilibrio de las tres facetas. Si yo quiero intervenir en un paciente para que ese paciente mejore su calidad de vida, baje su riesgo cardiovascular, si no se enfermó, prevenirlo, si se enfermó, disminuir el impacto de esa enfermedad que tiene adquirida, sí o sí tengo que intervenir en tres áreas. Practicar una alimentación consciente y regular la ingesta según las necesidades del cuerpo es crucial. La salud se construye también haciendo actividad física, manejando las emociones, con los vínculos que tenemos, y todo eso se resume en lo que es más los nuevos enfoques de lo que es la medicina actual, que es la medicina de estilo de vida o la medicina preventiva, que aborda como los diferentes factores que serían primarios, que actuando sobre ellos vamos a mejorar nuestra salud. No hay una salud del corazón, del hígado, de los pulmones, o sea, la salud es una sola. Siempre está bueno partir de un abordaje o ver la salud de una forma integral y tratar de como acudir o ir a también equipos de salud que se encargan más de tener estos abordajes en los cuales vamos a poder impactar de un estado de una forma más prolongada y mejor y sostenible en el tiempo de nuestra salud. Una alimentación consciente no solo mejora la salud individual, sino que también contribuye al bienestar social y ambiental. A través de elecciones alimentarias basadas en guías adecuadas, una reducción de los alimentos ultraprocesados y un mayor enfoque en alimentos de origen vegetal, podemos impactar positivamente en nuestra vida diaria y prevenir enfermedades. Adoptar hábitos sostenibles que promueven un bienestar integral es posible.
¿Qué tal amigos? Nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. Agradecemos como siempre a Soledad Lago y todo su equipo porque nos da este espacio tan lindo en la biblioteca de la UCA. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que lo hemos tratado alguna que otra vez, pero hoy tenemos un especialista para hablar sobre eso, que es Santiago Alonso. Santiago, te agradecemos mucho por acercarte. Muchas gracias a vos. Santiago es especialista en Derecho Ambiental. Es docente en la Facultad de Derecho y también en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Así que nos viene bárbaro para hablar sobre este tema que está muy en actualidad y se está hablando mucho en los medios. Primero te quiero preguntar, Santiago, si siempre tuviste claro que te querías dedicar a esta especialidad o se fue dando con el correr de los años. Bien, muy interesante la pregunta. No, yo creo que la vida me fue llevando. O sea, mi primer trabajo formal a los 18 años fue entrar en la administración pública, en lo que hoy es el Ministerio, hoy es la Subsecretaría de Ambiente. Hice toda mi carrera acá en la UCA, trabajando en la administración pública, y me fui dando cuenta que me iba gustando. Entonces, cuando me egresé, decidí hacer una especialización en Derecho Ambiental. Es decir, que la vida me puso en un lugar y le fui tomando el gustito y me fui formando y me fui apasionando de esta temática. Esta temática, a ver, va teniendo cada vez más importancia con el correr del tiempo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ¿sí? Y hay muchas preguntas para hacer. La primera con la cual me gustaría arrancar es si el desarrollo, ¿sí?, tecnológico, desarrollo industrial, condiciona al medio ambiente. Bueno, también es interesante, a ver, y nosotros hablamos mucho del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que es básicamente, lo ejemplificamos con un triángulo que tiene tres ángulos, donde uno está el crecimiento económico, en otro la protección ambiental y en otro el desarrollo social, ¿sí? Ya nuestra Constitución lo tiene incorporado en el artículo 41 del desarrollo sostenible y sustentable, y ese concepto que está volcado en toda nuestra Carta Magna es la política que como Estado deberíamos ejecutar. Es decir, no olvidarnos nunca del crecimiento, ¿sí?, porque como nación debemos crecer, pero siempre con una mirada de protección ambiental y teniendo a las personas en el centro de este desarrollo también, ¿no? Con lo cual, nada, es fundamental tener esa visión para lograr el equilibrio entre todos estos ángulos. Vos dijiste, deberíamos mirar, ¿no? Puntualmente, a ver, empezando por Argentina, ¿ocurre eso? ¿Se mira, se tiene en cuenta o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, la temática ambiental está cada vez más presente en las políticas públicas en general. Por ahí en este momento podemos hablar de una cierta crisis en cuanto a la política ambiental, pero el sector empresario lo tiene muy presente, la sociedad cada vez lo demanda más, con lo cual creo que es algo que está tomando más lugar en la agenda día a día, ¿sí? Por ahí no como yo creo que debería ser, pero ciertamente está avanzando. ¿Y qué falta para que avance o no sé, comparándolo con otros países? Yo creo que políticas de Estado, ¿sí? Políticas públicas de Estado que se mantengan de gobierno a gobierno. Por mi defecto de formación de abogado te diría, creo que tenemos un sistema normativo que no es el mejor. Creo que tenemos un sistema normativo que debería ser modernizado y que atienda las problemáticas reales de nuestro país. Pero vos decís que cuando la empresa X comienza un desarrollo, ¿tiene en cuenta estas bases? Bueno, la normativa lo establece. Sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer una obra, un proyecto, una actividad que tenga un impacto, que vaya a tener un impacto relevante sobre el ambiente, todo el marco jurídico argentino establece que hay que tener determinados recaudos, ¿sí? Uno de ellos es cursar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Mirá. Y eso implica que el Estado va a evaluar que las actividades que yo voy a hacer están, digamos, en sintonía con los objetivos, digamos. Porque, por ejemplo, si uno empieza un emprendimiento, ¿no? No sé, un emprendimiento inmobiliario. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los, viste que ahora se está hablando, que se está tratando de reactivar la construcción, ¿no? Pero ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta alguien que quiere empezar un emprendimiento de ese tipo, por ejemplo? Bien, bueno, hay que hacer un estudio de impacto ambiental como mínimo, ¿no? Ese estudio de impacto ambiental es un documento técnico elaborado por un profesional o un grupo de profesionales, depende de la complejidad del proyecto, que evalúa los posibles impactos ambientales de esa actividad concreta o ese proyecto,
¿con qué efectos lo evaluás? Efectos de establecer medidas de mitigación y eventualmente eliminar los posibles impactos. Y ese documento, que es técnico, uno lo presenta ante las autoridades y la autoridad lo evalúa, te puede hacer cambios en el proyecto, te puede solicitar mayor información y en algún momento pasa un proceso de consulta pública, ¿sí? Con lo cual la sociedad también puede decir algo si es que está interesada. Hablaste recién de la sociedad. ¿Está en tema la sociedad? ¿Está instruida con esto? ¿O la verdad que son cosas que de a poco se están empezando a mostrar y empezar a crear ese colectivo social? Bueno, yo creo que falta mucho. Nos falta mucho en educación ambiental, nos falta mucho en conciencia ambiental, pero evidentemente estamos mejor que hace 20 años o 30 años. Hoy el tema ambiental está más plantado en la agenda que hace algunas décadas. Pero evidentemente si uno se compara con otros países, no sé por decir los países nórdicos o algunos países de Europa, nos falta mucho todavía. ¿Y a nivel Latinoamérica ocurre lo mismo, que los otros países están como nosotros teniendo en cuenta estas cuestiones, están más avanzados? Porque a ver, sí, sabemos que los países nórdicos están muy avanzados en esta materia y hay empresas que incluso para financiar o hacer un proyecto de un país, lo primero que preguntan es esto, ¿no? Sí. Pero, no sé, nuestros vecinos, ¿cómo están con respecto a esto? Bueno, es difícil compararse con los vecinos. Argentina históricamente siempre ha sido uno de los países líderes en general en la región. Yo creo que por ahí hemos perdido un poco en las últimas décadas de ese liderazgo. ¿Pero lo perdimos porque los otros avanzaron o porque nosotros nos quedamos? No, creo que nos hemos quedado y los otros han avanzado, ¿sí? Obviamente esto no es uniforme, ¿no? Pero sí, me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿sí? Obviamente Argentina también las políticas ambientales son también tan cruzadas por las políticas públicas, las políticas económicas. En un país que está en constante crisis económica también es difícil desarrollar políticas ambientales. Pero bueno, uno siempre espera que haya mayor estabilidad macroeconómica, que de alguna manera baje también la pobreza y haya crecimiento y que eso permita darle más atención a temas que para mí son obviamente muy importantes, pero que por ahí no es la urgencia de decir, bueno, tengo que lograr una macro estable y bajar la desocupación, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas puntuales que vos podés percibir en nuestro país? Bueno, nos falta mucho en, por ejemplo, gestión de residuos sólidos urbanos. El tema de los basurales a cielo abierto es un tema que creo que no ha sido correctamente abordado por décadas en Argentina. La gestión de los efluentes líquidos y los cursos de agua en general. Creo que el rol de Acumar para el tratamiento del riachuelo ha mostrado mejoras, pero no las mejoras que se esperaba en la sociedad o que la sociedad esperaba de eso, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de fondos que se le ha destinado a eso. Pero bueno, también tenemos el Reconquista, en el cual no se ha hecho nada y es otro curso muy contaminado. En la cuenca Salidulce, por decir algo, en Tucumán, se ha estado trabajando mucho. O sea, el tema del agua es un tema muy importante, residuos es otro tema en general, y obviamente siendo un país que hasta ahora es gran productor de alimentos, tema de la gestión sustentable del agro, creo que es otro gran tema que nosotros deberíamos darle más atención. Ahora, yo pregunto, ¿no? Vos desde tu conocimiento, entiendo que pasan los gobiernos, es algo que hablamos habitualmente con muchos entrevistados en el programa y cambia la política, pero esta política ambiental no tendría que ser pareja para todos, porque a ver, los temas que vos estás tratando es algo que le preocupan a todos y, a ver, presupuesto más, menos lo que destine cada sector, ¿no? Pero es algo como que me parece que debería ser transversal. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Argentina tiene un gran desafío, que es ser un país federal, ¿sí? Y específicamente en la temática ambiental, las competencias ambientales son de las provincias en gran medida y la nación básicamente lo que establece son políticas generales y puede dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección. Pero la gestión del día a día de la temática ambiental es de las provincias.
Entonces es muy difícil coordinar 24 jurisdicciones locales que vayan todos para el mismo lado cuando tienen signos políticos distintos. Bueno, y ese es el desafío que tenemos como país, ¿no? Creo que ahí está el kit de la cuestión. Para cerrar, quiero preguntarte, bueno, hace poco el presidente de la Nación, sabemos en un evento, declaró que Argentina no se subía a ese pacto que se estableció. Sí, bueno, el pacto del futuro. Pacto del futuro, tal cual. Quiero preguntarte tu opinión con respecto a eso. Bueno, es un tema evidentemente debatible, que ha generado conflicto, primero porque nadie esperaba que nos bajáramos de este pacto así, en general no era un tema que se estaba hablando. Es cierto también que el pacto del futuro no es un tema solamente de sustentabilidad, hay temas de seguridad digital, hay mezcladas un montón de cosas ahí y me parece que no fue suficientemente tratado en el contexto de Naciones Unidas. Esas son las voces que las cuales opinan más a favor de que nos hayamos bajado de eso, que tienen sus argumentos y creo que son válidos. Por otra parte, si yo me pregunto cuáles son los países que no han adherido a este pacto del futuro, la lista es muy corta y no me gustaría tener a esos países de socio, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema polémico, creo que la canciller lo dijo, no nos estamos subiendo ahora, no significa que no nos sumamos después, ¿sí? Y hay que esperar un poco para ver cómo esto corre, cómo esto decanta y bueno, cómo termina siendo en los próximos años. ¿Puede ser un riesgo que inversores no quieran venir porque no estamos adecuados al pacto? No creo que un inversor deje venir porque Argentina no es parte del Pacto del Futuro. Evidentemente los inversores me parece que lo que buscan más es una macro estable, ¿sí? Un país que tenga reglas de juego claras, y esto es para mí es muy claro. En serio, el inversor extranjero en temática ambiental no busca a los países que son menos rígidos o que los controlen menos, ¿sí? No busca eso, lo que busca es un país con reglas claras. Si vos le decís, te voy a contar hasta las costillas, ¿sí? Pero te voy a contar las costillas y nada más, ni nada menos, el inversor viene, porque sabe acá atenerse, ¿sí? El problema es cuando vos le estás cambiando las reglas de juego todo el tiempo. Pero bueno, esa es una humilde opinión. Igual ese inversor tiene que aceptar las leyes argentinas con respecto a la cuestión de ambiental, ¿no? Por supuesto, y en general cuando vienen grandes inversiones, inclusive vienen con los manuales de sus casas matrices que suelen ser más exigentes que nuestras normas. Obviamente siempre hay excepciones en esto. Pero yo habiendo trabajado en la administración pública mucho tiempo y habiendo trabajado en el sector privado también mucho tiempo, yo tengo claro que en general las empresas vienen porque obviamente esto hay negocios, vienen a ganar plata y esa plata no la piensan ganar desconociendo o incumpliendo la normativa ambiental, todo lo contrario. ¿Sí? El tema de cumplir con todas las normas siempre es una preocupación. Bueno, siempre si vos tenés 100 tipos y alguno se te descarrila, es el rol del Estado enganchar al que se descarriló y aplicarle las sanciones que establece la normativa, que también son muy claras, ¿sí? Santiago, te agradecemos mucho tu tiempo en Punto No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa de Punto Convergente TV. Nos vemos la próxima semana.